10:34 con una amiga de la casa ya, Marcela Vera, economista y académica FAE USACH, para hablar de estas enmiendas económicas aprobadas en el Consejo Constitucional, que ha sido un tema que ha cruzado transversalmente nuestro programa. La semana pasada, el Consejo aprobó la enmienda que plantea que cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y también los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierte. Y también, como si fuera poco, fue aprobada la excepción del pago de contribuciones, para la primera vivienda, y una de las enmiendas más emblemáticas que ha impulsado, de hecho, el Partido Republicano. ¿Ya? Hagamos un comparativo entre lo que se aprobó ahora, que decía la propuesta anterior, que dice la Constitución actual, y también ir más allá de lo que solo ha tenido notoriedad en la prensa, sino también en aspectos económicos que influyen en la estructura. Por eso doy la bienvenida a Marcela Vera. ¿Qué tal? Bienvenida a la USACH. Estamos esperando hacer la conexión. Vamos, a lo mejor puede... Están? Ahí está, ahí sí. ¿Cómo están? Ahí sí. Un clásico. Feliz semana para todos y todas. Feliz semana, si estamos con buen ánimo. Ya se nos llegó la primavera, Marcela, eso es muy muy importante. Ahora lo importante es saber si la primavera va a llegar a nuestra economía. Y para ir conversando y abriendo también este diálogo, la ministra del Trabajo, por ejemplo, Janet Jara, enfatizó que nadie ha pensado, ni antes ni después de esta norma, en expropiarle sus fondos previsionales. Así que tranquilidad con eso. Lo que queremos es sacar a Chile del sistema extremo en el que estamos, donde rige una lógica individual. Recordemos que en el proceso pasado, Con mi plata no, fue la norma popular más votada, Marcela. ¿Cómo entender esta insistencia con este tema y también en estos términos, casi como un caballo de batalla ayer en la tercera? Bueno, sí, primero resaltar la labor académica que tiene esta universidad y por tanto cultivar el pensamiento crítico permite generar un mejoramiento de las políticas públicas que se realizan, y esta casa de estudios, a través de su radio USACH, del trabajo que hacemos los académicas y académicos, planteamos hace unas semanas atrás la posibilidad que existía de la privatización de los bienes de uso público, y en este sentido generamos, digamos, una influencia muy relevante, puesto que una idea que había sido aprobada por el conjunto de la derecha en la comisión finalmente es rechazada en el pleno, incluso con votos de la derecha. Por tanto, esta casa de estudios se debe el elemento fundamental, que fue salvar los bienes de uso público, es decir, las plazas, las montañas, las costas de playa, los caminos, las carreteras, los puentes, de un proceso de privatización, y además de algo que influía mucho respecto de nuestra seguridad territorial y militar también, porque imagínate qué puede ocurrir si es que un privado que recibe estos derechos de propiedad impide entonces el paso a determinadas personas por el territorio nacional. Era tremendamente complicado y por fortuna esto se detuvo. Dicho esto, es importante también hacer un análisis estructural respecto de las distintas propuestas. Yo analicé durante estos días la discusión pública y también cada uno de los artículos, y los comparé con el proceso anterior de proyecto. Y quiero simplemente, como para que nuestros auditores puedan tener una clase a través de la radio, quiero que nos centremos en el primer artículo, que es aquel que permea toda la Constitución, es aquel que está por sobre los demás artículos, ¿ya? En el caso del anterior proyecto, nosotros teníamos un primer, digamos, párrafo que era preludio y por tanto generaba este mandato completo, y decía: nosotros y nosotras, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada por un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Ya? O sea, aquí el realce tiene que ver fundamentalmente con el proceso participativo y la inclusión de los distintos sectores de la sociedad. En su artículo 1 planteaba: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Sin embargo, por ejemplo, en la actual Constitución que se está presentando como propuesta a la ciudadanía, plantea: la dignidad humana es inviolable.
ya ahí tenemos un primer problema, porque significa que estás asumiendo que podría existir la posibilidad de que esto sea violable y estás enfatizando jurídicamente o impidiendo que esto pueda realizarse. Pero ahí hay un problema necesariamente además semántico y simbólico. Luego, la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Su respeto es la garantía en primer deber de la comunidad política y jurídica de la organización. Aquí estamos hablando en definitiva, primero, que no hay un proceso participativo, ni paritario, ni ecologista, ni inclusivo respecto de toda la sociedad. Y por tanto, lo que se configura, si uno analiza estructuralmente todos los párrafos, los distintos artículos y enmiendas también que se generaron en esta Constitución, es que en primer lugar se profundiza un proceso de privatización de nuestros bienes naturales estratégicos. Es decir, el litio, el cobre, se concesionan nuevamente en esta Constitución. El litio no había sido concesionado en la anterior Constitución, sin embargo, en esta Constitución se habilita y simplemente se protege de concesión los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Ahí hay un primer problema fundamental en términos sobre todo proyectivos para garantizar los ingresos que Chile va a necesitar respecto del litio, que no pueden estar en manos de privados, sino que deben estar en manos estatales. Ahí hay un proceso de privatización que se camufla, digamos, con este proyecto constitucional. En segundo término, también tenemos una profundización de la privatización de todos los servicios sociales. Tú mencionabas anteriormente el tema de las pensiones, pero no solo ocurre en las pensiones, la profundización importante, dado que se asume que la persona puede elegir entre públicos y privados, sin embargo, el Estado tiene que financiar a los públicos y los privados. Hoy día las personas pueden elegir, pero el Estado no se tiene por qué hacer cargo de además financiar el sistema privado. No tiene sentido. Es mejor que simplemente tengamos un único sistema y los privados no lucren. Eso ocurre en la educación, en la vivienda, en el sistema de pensiones y muy por cierto en la salud. En términos de nuestra educación, a mí me llamó mucho la atención y pongo la alerta a todas las universidades de educación superior, puesto que queda con una obligación el Estado de poder financiar la educación parvularia, básica y media. Sin embargo, no queda establecido explícitamente que el Estado tiene que en todos los casos ocuparse del financiamiento de las instituciones de educación superior. Solo lo establece como la ley podrá entregar financiamiento, o sea, no lo establece como una obligación y por tanto genera una debilidad en el sistema de sostenibilidad de nuestras distintas casas de estudio y por tanto yo me imagino que a lo largo de todo este proceso las universidades de educación superior también tendrán que referirse a este tema. El otro elemento que quiero resaltar es lo siguiente. Cuando tú generas un tipo de privatización, a la vez, normalmente en los distintos casos ocurre una agudización de los procesos de represión y de, finalmente, cuestionamiento de cualquier modificación que se quiera hacer respecto del sistema. Y por tanto, lamentablemente, en el artículo 15 de la propuesta constitucional se establece que el terrorismo, digamos, puede resultar inconstitucional frente entonces a este articulado. Aquí es muy complicado porque uno entonces se pregunta, ¿cómo vas a definir claramente terrorismo y lo vas a elevar a un nivel constitucional y luego cualquier organización social va a poder caer o incluso algún partido que en algún momento plantee que es necesario cambiar, ¿cierto?, el sistema, entonces queda inmediatamente fuera de la Constitución? En vez de incluir las distintas voces y poder resolver los problemas de manera democrática, entonces se ponen ciertos nudos que generan un proceso muy profundo de además de aumento en la violencia, porque cada vez que uno puede observar este tipo de normativas, lo único que realiza es como poner benzina a la hoguera y entonces simplemente todos estos procesos se agudizan en términos de la radicalidad, en términos de la violencia, pero también en términos de la persecución a, por ejemplo, observadores de derechos humanos. En este sentido, entonces, incluso se ponen cláusulas que si la persona cae, digamos, bajo un juicio de ese orden y es penalizado, la persona básicamente no va a poder hacer nada. O sea, no puede dar clases, no puede estar en lugares de espacios comunicativos, queda completamente fuera del sistema. Entonces, imagínese un periodista, entonces, a través de su libertad de expresión, expresa un hecho tremendamente conflictivo para el sistema. Quedaría completamente fuera, literalmente, de toda su labor profesional. Así lo establece el articulado.
Por otro lado, en términos medioambientales, y aquí quiero parar para poder abrir espacio a Sí, por favor. preguntas. Sí. No, que quería decirte que Era necesaria sí, esta no está, clase porque profe, esto casi no se está planteando en los medios de comunicación un análisis más profundo, más allá que una que otra cosita, en términos de, por ejemplo, esta relación entre economía y ecosistema. Esto es una cuestión que se logró avanzar muy significativamente y había sido reconocido en todo el mundo respecto del avance sustantivo que estaba generando Chile en relación al marco jurídico a nivel global. Sin embargo, lo que tenemos acá es que siempre está mediado en torno al desarrollo económico. Y el desarrollo económico, si no está en beneficio de los pueblos, lo único que significa es que el desarrollo económico entonces aumenta las arcas, pero de los más ricos, no del fisco, ni del beneficio de las comunas, ni de los territorios, ni de las regiones. Y por tanto, lo que aquí se estaría constitucionalizando es un proceso de mercantilización mayor del agua, lo establece muy claramente en alguno de sus artículos. Por otra parte, también una mediación entre crecimiento económico y medio ambiente, y cada vez que esta situación ocurra, entonces se priorizará el crecimiento económico, el desarrollo, y que, como digo, no tiene una bajada de título, un desarrollo económico que sea en beneficio de todos los pueblos de Chile, por ejemplo. No, sino que lamentablemente, si mantenemos un modelo privatizador, lo único que se obtiene es un aumento del lucro para entonces el beneficio muy poquito a costa del medio ambiente de todos. Claro, un problema que ha sido histórico en Chile, profesora. Yo me saqué mi traje de periodista y me puse el de alumno. Estoy escuchando atentamente, no quiero interrumpirla. Pero claro, un tema que ha sido históricamente un problema en Chile, que es el de la desigualdad. Y todo lo que usted ha enumerado en esta mini clase tiene que ver con eso, con agrandar esos procesos. Y además, y lo más preocupante es el retroceso, ¿no? En términos no solamente económicos, valóricos, morales, sociales, de un texto que a lo mejor, y ya los números están hablando, hace un rato compartí lo de la academia, probablemente se rechace también. Sabes que es muy interesante lo que estás planteando. En efecto, yo creo que ambos proyectos, yo también fui crítica al proyecto anterior, creo que se puede hacer algo mejor para nuestro país. Sin embargo, era un avance respecto de lo que tenemos hoy en día, sin duda. En este sentido, entonces, yo creo que ninguno de los proyectos ha tenido el apoyo popular precisamente porque no es una asamblea constituyente. Porque en la medida de que tienes a todo el país formándote, expresando las ideas, participando vinculantemente en un proceso, entonces, en efecto, se convierte en un proceso jurídico legítimo, que es algo que nuestro país requiere para resolver sus problemas. Los consensos no se alcanzan hoy día a nivel partidario, los consensos se tienen que alcanzar con toda la población de nuestro país y de forma inclusiva, sin exclusiones, como lamentablemente ocurrió en este proceso de forma muy radical. Quiero referirme a un tema muy central que tiene que ver con el trabajo. Ya en el anterior proyecto los derechos laborales avanzaban sustantivamente. Ya. Habían muchas cuestiones que ocurrieron en dictadura en torno al mercado del trabajo, que precarizó las condiciones del trabajo, que flexibilizó las condiciones del trabajo y que le quitó en definitiva el poder a los sindicatos, lo que llevó entonces a que cada vez más el empleador pudiera hacer lo que quisiera con sus trabajadores. Esto entonces, lamentablemente, se profundiza en este proyecto y quiero ser súper clara porque también muchos medios de comunicación no han contado, digamos, como lo que está debajo del titular del artículo. Y por eso quiero comentárselos en esta ocasión. Sí, por supuesto. Se establecerá, sí, dale, se establecerá a través de la ley modalidades de negociación colectiva y procedimientos de acuerdo de solución pacífica y entonces justa. Sin embargo, no podrá declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan los servicios de utilidad pública y cuya paralización cause un grave daño a la salud, el abastecimiento de la población, la economía y la seguridad del país. La ley establecerá los procedimientos a determinar en caso de corporaciones y empresas cuyos trabajadores están sometidos a la prohibición del presente literal. O sea, aquí no son solo los empleados públicos, son todos los empleados de todos los tipos de sectores que atenten contra, por ejemplo, la economía. ¿Qué sector productivo no atenta contra la economía cuando se vota huelga? Todos. La huelga es el último, es la solución extrema que tienen los trabajadores y obviamente paralizan y entonces eso afecta económicamente al país. Entonces, por favor, creo que es muy importante que hoy día nos demos cuenta que si los trabajadores entonces pierden sus derechos, lo que vamos a tener es que
no va a haber ningún tipo de agente de contención que impida que en definitiva la situación de precarización en el país se profundice. Profe, en algo más que tiene que ver más bien con la actualidad, quería que nos explicara o nos diera su opinión con respecto a estas excepciones de las contribuciones en la vivienda, ¿no? La Universidad Católica del Norte, por ejemplo, estimó que va a reducir los presupuestos de los municipios del país en un 64%. ¿Se va a desfinanciar realmente? ¿Qué va a ocurrir ahí con esto? Bueno, súper buena la pregunta también. Si uno analiza todos los artículos, en realidad lo que ocurre es un proceso, digamos, de profundización de la precarización en las regiones y también en las comunas. O sea, en estos dos niveles, digamos, hay un déficit muy importante a nivel constitucional en este proyecto. No solo se le quita financiamiento a través de esta norma, sino que además se ponen más restricciones que en el proyecto anterior respecto de la posibilidad de poner ciertos tributos acordes al desarrollo de la región. Incluso se plantea como ciertos fines de tributos no van a poder ser, digamos, establecidos claramente con un propósito. Y esto puede también alterar el normal desarrollo de, por ejemplo, una política estatal que quiera fortalecer en el norte del país la desalinización del agua con una ecología sustentable para poder garantizar las soluciones hídricas. Por ejemplo, podría ocurrir, digamos, ahí un impedimento respecto de un tipo de impuesto que tenga ese fin. Entonces, lo estoy poniendo como muy claramente porque hay veces que, claro, si uno analiza el sistema impositivo, todo va a las arcas centrales, pero eso genera mucha malversación de fondos, corrupción, pero al mismo tiempo también una centralización que no es buena para un país tan largo y angosto como el nuestro. Entonces, es muy importante pensar estos esquemas de financiamiento, pero tampoco tienen unas unidades administrativas, políticas, jurídicas que permitan darle mayor poder a las comunas, a las regiones para mejorar sus estándares de gobernabilidad. Y por tanto, no es solo un problema económico, sino que también es político y finalmente esto incide sobre los elementos culturales y medioambientales, como comentaba anteriormente. No hay ningún resguardo, por ejemplo, a la regeneración de la capacidad ecológica que deben tener las distintas regiones para poder dar sostenibilidad entonces a nuestro medio ambiente. Y eso también es normalmente una función que uno analiza mucho más desde los gobiernos locales que desde el nivel central, porque son los gobiernos locales los que conocen sus regiones y sus comunas y saben realmente lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Entonces, digamos, esto en términos generales, las contribuciones, que también ha sido un tema que ha sido muy comentado en la opinión pública, sin duda es un sistema que lo que hace es aumentar, digamos, la carga que se produce a la población de menos recursos, que es hoy día la que finalmente está financiando el Estado, y no aumentarle la carga tributaria a quien corresponde, que son los más ricos, que son los que además realmente tienen propiedades, porque en nuestro país los primeros 8 deciles, o sea, el 80% de la población en promedio casi no tiene casas. ¿Ya? Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Es desde el decil 9 en adelante en donde tú encuentras la concentración de propiedad en términos de casas. ¿Ya? Y por tanto, lo que tenemos aquí es una profundización de un sistema regresivo en torno a esta relación entre tributos y vivienda. Ya cuestión que además es altamente cuestionada con el déficit de vivienda que tenemos en nuestro país. Y esto quiero también hacer mucho énfasis. El proyecto anterior fue altamente cuestionado porque no daba garantías de la vivienda propia. Este aún menos. Porque en alguno de los artículos plantea que el Estado deberá favorecer el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda podría ser que una persona se la compre, que el Estado publicite incluso proyectos habitacionales, no que la persona pueda adquirir una vivienda. Sí. Y entonces son como letras chicas que si la población no sabe leerlas, podría entonces engañarse diciendo que este proyecto garantiza su derecho a la vivienda cuando no es así. Marcela Vera, economista y académica de la FAE USACH, una mini clase magistral nos dio en esta mañana para entender un poco las diferencias, qué va a pasar, si las cartas ya están echadas, si hay forma de regularlo, de darlo vuelta, como se dice en fútbol. Queda mucho paño por cortar aún, esperemos que este camino se enmiende de buena manera. Así que le dejamos un abrazo, que sea una buena semana iniciando en este lunes. Muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo a todos y todas. Vale.